Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Dios los bendiga, hermanos. Para mí es un honor, un placer, y mucha alegría poder compartir con ustedes hoy la palabra. Bueno, ¿listos para despegar? Listo. Entonces, la lectura, la porción del día de hoy está en Juan 3, 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que si me acompañan en donde se encuentren, si se quieren parar, si se quieren quedar sentados, ustedes están libres. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu misericordia, por tu amor. Y venimos a presentarnos delante de ti para que sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestra vida. Tú conoces lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, Señor, y hoy deseamos y anhelamos escuchar tu voz, Señor. Que todos los límites que nosotros te ponemos a ti, Señor, puedan ser vistos por nuestros ojos en esta tarde, y que puedas tú, Señor, glorificarte de una manera especial en nuestra vida, Señor. Te necesitamos, Señor, y pedimos tu guianza en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que pueden tomar asiento. Y bueno, entonces esta es la continuación de la prédica que hizo Gonzalo, que hablaba sobre Nicodemo. Nicodemo el fariseo, que había venido en la noche muy secretamente, se puede decir, a buscar a Jesús, porque Jesús era una persona que ya empezaba a escucharse, venía a empezar a ser muy popular entre el pueblo. Entonces este fariseo, que tenía un rango muy elevado, porque era del grupo del Sanedrín, el grupo de los que regían culturalmente, moralmente, si se puede decir, moralmente al pueblo. Entonces tenía una posición muy, muy alta, y seguramente, como lo dijo Gonzalo, esta persona vino en secreto porque no quería ser visto públicamente. Entonces esta es la continuación de esta historia, y empieza esta porción diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, que no dijo porque tan poquito Él amó, porque Él quería o pensaba en el mundo, o no, expresa porque de tal manera. Y estas no son palabras de algún otro predicador, estas son palabras mismas de Jesús, del Hijo de Dios, de aquel que había estado con el Padre desde el principio de la creación. Entonces decía: porque Dios ha amado tanto a la creación, que le ha dado vida al ser humano, Él me manda a mí, Él manda a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y es interesante que utiliza el verbo en el tiempo presente, no lo utiliza en un pasado, todo aquel que creyó en Jesús, sino que es algo actual. El que cree ahora, no el que creerá mañana, sino el que cree ahora será salvo y tendrá vida eterna. Entonces no es porque yo creí, no es porque yo asisto a la iglesia, no es por las tradiciones que yo pueda hacer, es porque realmente viene de Dios. Entonces quiero que vayamos desglosando un poquito más esto, y ¿cómo se le dice cuando las vacas vuelven a masticar? Que realmente le saquemos el juguito a esta porción, y que realmente el Señor esta tarde nos hable a cada uno de nosotros.
Así que listo, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces nos habla del gran amor, como lo acabé de decir, que ha dado a su Hijo unigénito, la cosa más preciada que Él tenía. Algo que realmente era de Él, era la esencia misma de Él. Porque Dios es tres, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Entonces dio parte de sí mismo a una humanidad. Ahora, la humanidad, ¿qué podemos decir de nosotros? Unas bellezas para hacer el mal. Unas bellezas para simplemente apartarnos de los ojos de Dios, para apartarnos de lo que Dios desea que nosotros hagamos. Nuestro corazón está inclinado hacia la mentira, hacia el egoísmo, hacia la desobediencia, está inclinado hacia la perversión. Y por más pequeño que podamos decir, es una mentira, o simplemente le tengo envidia, pero es envidia de la buena, sigue siendo inaceptable ante los ojos de un Dios santo, ante los ojos de un Dios puro. Y yo creo que a veces olvidamos eso, que por más pequeño e insignificante un pecado sea, sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Entonces, aquí para ponerlo en relación con Nicodemo, Nicodemo era un hombre que seguía la ley, un hombre que era muy popular, un hombre que era a los ojos de muchos intachable. Pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está revelando Dios en lo que le está hablando? Que realmente, por mayor que sea su condición externa, Él lo que mira es el corazón. Él lo que mira es lo que hay en la mente, lo que maquina nuestro ser, la intención con la cual obramos. Porque podemos obrar con muchas ganas de querer hacer las cosas bien y demostrar que las estamos haciendo bien, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay en el corazón? Y eso es lo que es asombroso de Jesús, que Él mira mucho más allá de la apariencia. Él mira mucho más allá de tu cara, de tu estatus, de tu religión actual, de tu manera de tu obrar, de actuar, de hablar. Él va mucho más allá, sobrepasa esos estándares que nosotros tenemos. Y dice, no hay justo ni a un solo. De hecho, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice aquí todos, Pablo, cuando escribe esta carta, antecitos en los capítulos anteriores, él habla de los incrédulos y de los judíos. Y dice, los incrédulos, por una parte, no están bien delante de los ojos de Dios porque han adorado por todo el tiempo cosas que han sido fabricadas por el hombre. Entonces ellos tienen pecado encima de ellos. Y los judíos, que se creían que ellos sí se salvaban porque seguían la ley y eran muy rectos en sus cosas, decía, lo están haciendo por simplemente actuar. En su corazón no hay realmente un deseo de querer agradar a Dios, sino de querer agradar a los que están alrededor y que digan, judío, este sí es un judío de verdad. Entonces, cuando dice aquí, cuando todos pecaron, eso cae a toda la humanidad, nos cae absolutamente a todos, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podemos acercarnos ante su presencia, porque nuevamente Él es tan puro, tan santo, que nosotros al acercarnos con siquiera una manchita de mentira, no alcanzamos. No alcanzamos porque es demasiada su pureza, que no hay posibilidad, no cabe en el razonamiento de Dios de poder acercarse a una persona que tiene pecado. Y lo más rico de saber esto es que Él da a su Hijo para que podamos tener una comunión con Él. Él da a su Hijo, y vuelvo a hacer la remarca, no da cualquier cosa. Él pudo haber seguido con los sacrificios, pudo haber seguido haciendo muchísimas otras soluciones, pero Él mostró tanto amor que dio a su Hijo para que podamos ser salvos. Continuemos con el versículo que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
realmente mucha gente piensa que Jesús es una clase de apuntadedo, como, ese, y que ese apuntadedo es para condenar. Pero de ninguna manera Jesús vino aquí a la tierra para mostrar que realmente el hombre no es capaz por sí mismo de alcanzar la salvación. Que Él tenía que padecer el sacrificio para poder nosotros gozar de ese regalo inmerecido. No había forma alguna u otra manera u otra solución para poder llegar a eso. Y el punto está en que no es por condenación. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza la palabra condenación? Porque el pecado lo que llevaba era condenación, era muerte. Porque pecamos, estamos destinados a una muerte segura en la eternidad. Entonces, no hay condenación en Cristo porque Él permite que nuestra gran deuda de pecados pueda ser pagada con su sacrificio y nosotros podamos tener vida eterna. Nosotros ya no tengamos la consecuencia que debimos de haber tenido por haber pecado, sino que Él nos entrega a su Hijo para que podamos tener esa vida en abundancia. Sigamos con el próximo versículo. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí parémonos un segundo en el cree. Este cree no es simplemente un tener respeto a. Y de por sí en Juan, en el capítulo 2, en el pedacito de versículo 23 al 25, nos muestra de que por más que la gente empezaba a creer en Jesús, Jesús miraba la condición de sus corazones. Y Él no se fiaba, no tenía confianza de esa fe. ¿Por qué? Porque faltaba lo que había en el corazón. La gente le tenía respeto. La gente seguía a Jesús por los milagros que hacía, pero realmente no lo seguían porque entendían que de Él venía la salvación. No lo seguían porque no entendían de que Él venía la vida. Entonces, cuando aquí dice creer, no es solo de respeto, no es solo de decir, yo creo, yo sé que existe. La misma palabra dice que hasta los demonios creen. Entonces no es simplemente el creer de saber su existencia o de respetar su autoridad, sino que este creer implica el hecho de estar implicado, el hecho de depositar una confianza plena. ¿Y qué es depositar una confianza plena? Es como si yo les dijera, ok, vamos a cerrarnos los ojos y vamos a atravesar una carrera de obstáculos, pero ustedes tienen los ojos cerrados y yo los voy a guiar con mi voz. Hay fuego, hay fosas, hay tiburones, no sé, lo que le quieran poner que sea así bien dramático, pero ustedes únicamente van a poder llegar hasta el final, hasta la meta, si ustedes siguen mis direcciones. Eso es depositar completamente tu vida en esa persona. Porque si tú no sigues las directivas, muy seguramente, más que asegurado que fallas. No hay de otra. Entonces, esta fe de lo que dice aquí es, el que cree no es condenado. No es condenado porque viene a confiar plenamente su vida en Jesús. No es que viene simplemente a respetar la autoridad de Dios y lo que Él hace, sino que viene a depositar, viene a hacer a rendir su vida completamente ante sus pies. Y el que no cree dice que es condenado. Ahora, acabamos justo de ver que Jesús no vino a condenar. Esa no era su misión, ese no es su propósito. El que es condenado porque no quiere creer en el Hijo de Dios, porque no quiere creer en lo que Él hizo, porque no es que no respete o no crea que Jesús vino a la tierra, sino que no deposita su vida, no deposita su corazón, no deposita su confianza, no deposita su ser en aquel que dio la vida. Y esto va mucho más allá
de un simplemente, yo confío en Dios. Yo antes de salir de mi casa oro. O yo antes de entrar a una entrevista yo oro. Va mucho más allá, no es solo en las cosas en las que nosotros tengamos necesidad. Es completa. Cuando tú depositas la mano en esa persona que te va a dirigir durante la carrera, no puedes decir, no, cuando me diga a la derecha sí le voy a seguir lo que me va a decir, pero cuando me diga a la izquierda, ahí sí, no, tienes que seguirlo en todo lo que te diga, en todo, porque de eso depende de que tú llegues al final sano y salvo, de que no te coma el tiburón, de que no te coma la serpiente o la cosa que sea. Entonces es una seguridad plena, una confianza entera en Él. Sigamos, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí está explicando el por qué estas personas no deciden venir ante Jesús a depositar su vida. Dice, aman tanto las obras de la carne, que prefieren, le dan una mayor importancia a las obras de la carne que a lo que Jesús mismo quiere ofrecerles. Ahora, yo no digo que es que de por sí, cuando uno peca, no es que uno se sienta mal el hecho de pecar. Cuando uno dice una mentira piadosa, uno lo dice porque uno se siente mejor diciendo la mentira piadosa, la mentira blanca. No sé si me están entendiendo, la mentira... O sea, una mentira falsa para no hacerle daño a la otra persona. Uno prefiere hacerlo para sentirse mejor y no tener que decirle la verdad. Entonces, el hecho de pecar trae una satisfacción, una paz, pero olvidamos que eso es simplemente pasajero. Eso es simplemente por ese momento. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las mentiras piadosas? Una vez uno empieza con una mentira piadosa, le toca continuarla. Porque si no la continúa, ¿qué pasa? Nuevamente uno se expone a sentirse mal, tener que decir, sí, es que finalmente eso era mentira, sí. Y eso es peor aún. Entonces, el exponerse y decir, yo he fallado de esta manera, yo he adulterado, yo he fornicado, yo he tenido ídolos, yo he puesto mi confianza en mí mismo. Eso es lo que cuesta, y la gente desea más satisfacerse en el momento que prefiere rechazar a Jesús. Esa es la clase el resultado de eso es la condenación. Porque no depositan su ser en Jesús. Porque amamos lastimosamente como seres humanos estar en el pecado. Y eso no es mentira. Y mismo Dios, sabiendo ese gran detalle de nosotros, viene a rescatarnos de igual manera. A pesar de que todos los días podemos fallar, y de por sí no es que podamos, todos los días fallamos. Él mismo así da a su Hijo para que todos los días vengamos a Él y confiemos nuestra vida. No confiemos únicamente en nuestros problemas o nuestras situaciones de no sé qué hacer con esto, sino absolutamente una vida completa. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es justamente eso. Cuando uno rompe un plato en la casa, o uno hace un mal en la casa, bueno, y si ya hay gente adulta en medio de nosotros, recuerden por favor conmigo un momento en que uno hizo algo malo en la casa. ¿Qué no hacía uno para esconderse? ¿Qué no hacía uno para meterse detrás de la puerta? O para no mirar al papá o para no mirar a la mamá, para que no se enteraran de que uno había hecho un mal. Yo creo que todos hemos hecho eso. Todos queremos esconder lo que sabemos en el fondo que no está bien. Y nosotros siempre tratamos de excusar nuestras acciones. Pero es que fue él. No, pero es que fue ella. No, es que ese día estaba lloviendo, entonces por eso fue que le grité a la otra persona. Siempre estamos tratando de excusar nuestros errores.
porque en el fondo de nuestro ser, el Espíritu Santo redarguye y nos dice, eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y de verdad que es así en muchas áreas de nuestra vida. Y eso no se encaja únicamente cuando venimos aquí a la iglesia. Cuando nosotros estamos de mal humor, estamos en nuestra casa o estamos en nuestro trabajo. Aquí a la iglesia a veces venimos como, no, yo gritar, no, nunca, por Dios. ¿Que vamos a orar? Sí, claro. Sí. Pero realmente lo que Dios mira es lo que hay en el corazón. Y realmente no hay persona en esta tierra, ni por haber, que pueda saber lo que hay en nuestro corazón. Y la única cosa que hace que nosotros digamos, uy, la embarré, es el Espíritu Santo que nos hace sentir eso. Cuando mentimos, cuando somos falsos, cuando queremos aparentar una religiosidad que no es. Cuando queremos ser una persona que Jesús no ha dicho que tenemos que ser. Cuando hay envidia, cuando hay falta de perdón, cuando hay incredulidad en nuestro ser. Es el Espíritu Santo que lo hace. Vamos al próximo versículo. El versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y yo creo que aquí está una verdad que nosotros a veces queremos ocultar. Cuando nuestras obras son de Dios es porque la luz está en nosotros. Y este versículo dice, el que viene a la luz. Cuando uno va hacia una parte, uno decide voluntariamente de ir. No es que las piernas se le vayan a uno corriendo y uno diga, uy, pero... No, uno decide voluntariamente de tomar acción y decir, yo voy a ir a la cocina, yo voy a ir a tal parte, yo voy de paseo. Entonces cuando dice viene a la luz, quiere decir que toma una acción determinada por elección, porque yo deseo ir a la luz. Y dice también que practica la verdad. ¿Qué quiere decir eso que practica la verdad? No es únicamente que oye la verdad, porque el oír, podemos oír mucha verdad, pero el que la practica, el que la pone por acción, el que realmente se decide hacerla, es aquel que viene a la luz, es aquel que va a Jesús. Entonces, estas obras que son buenas y que manifiestan que Dios está con la persona, es obra de su acercamiento a Dios. Y nosotros muchas veces queremos hacer lo contrario. Nosotros queremos que todo el mundo vea que nosotros estamos cerca a Dios y nosotros le estamos dando la espalda. Y es una verdad que muchas veces ocurre entre nosotros. Muchas veces deseamos ese respeto de la gente. Ese wow, el hermano, wow, el hermano es... Pero en el fondo, por más acciones que queramos nosotros demostrarle al hombre, nuevamente el Señor mira el corazón de la persona. El Señor mira quiénes somos nosotros por dentro. Permítanme, solo voy a... Dios mío. Quiero que por favor me acompañen a Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, vamos a conectar un poquito qué fue lo que vimos al principio. Al principio vimos que teníamos que creer en Jesús para llegar a la vida eterna. Y que en Jesús, el creer en Jesús no es simplemente el hecho de aceptar que Él existe, sino el hecho de entregar nuestro corazón. Y para poder ser salvos necesitamos la fe de que Él ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Ahora, el resultado de esa fe, no el inicio, el resultado de esa fe es las obras que manifiestan el amor de Dios. Cuando alguien está en necesidad y nosotros colaboramos con esa necesidad, es demostrar el amor de Dios. Porque Dios lo ha entregado a su Hijo por nosotros. Entonces es de mostrar ese mismo amor que nosotros hemos recibido hacia nuestro prójimo. Acompáñenme por favor a Juan 15:4. Vamos a leer desde el 2. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, desde el 1, vamos a empezar a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo creo que a veces uno pasa como que muy rapidito leyendo, pero es tan cierto. Cortémosle una rama a un árbol, a un manzanero. Esa rama sola, cortada, ya no va a dar manzanas. Por más que yo quiera, por favor, y la cubra y le ponga agua, no va a dar manzanas. ¿Por qué? Porque le falta la sábila del árbol, le falta alimentarse, le falta ese alimento que permite que ella pueda producir fruto. Entonces, de esa misma manera nosotros, si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, o sea que venga adversidad o no venga adversidad, me cueste o no me cueste, pero yo sigo buscando la palabra de Dios, ese permanecer me va a permitir dar fruto, me va a permitir mostrar quién es Dios. Pero nosotros hacemos nuevamente lo inverso. Nosotros queremos mostrar las obras y decir, no, es que yo oro, no, es que yo ayuno, no, es que yo vengo a la iglesia todos los domingos, o bueno, casi todos los domingos, o bueno, yo vengo a la oración, pero casi todos los domingos, y bueno, cuando no vengo, pues en la casa oro. Pero en sí, eso no es lo importante. ¿Estamos permaneciendo en el Señor? ¿Está nuestro corazón arraigado a Él? ¿Estamos como rama prendida al árbol? ¿O queremos nosotros cortarnos y sacar manzanas nosotros solos? Pasemos al próximo, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra manera.
Una veces quiere que haya como la manera corta, el camino fácil, la manera no esforzada. Uno siempre anda buscando esa parte para salirse rápidamente. Pero no hay otra manera que si no permanecemos en Jesús. Y el hecho de que nosotros dispongamos nuestra vida a sus pies nos hace discípulos. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de un maestro. Estamos dispuestos a aprender de su ejemplo. Estamos dispuestos a aprender de quién es Él. Entonces venimos a ser discípulos cuando permanecemos en Él. Y de por sí, en Juan 13:35, dice la palabra que nos conocerán como discípulos de Él cuando tenemos amor. Lo estoy parafraseando. Pero el hecho de que nosotros demostremos ese amor es lo que realmente caracteriza a un discípulo de Jesús. Es ese amor el que es la marca de que Jesús está en ese corazón, de que yo estoy buscando, de que yo estoy acercándome a esa luz y de que estoy haciéndolo porque ese es el deseo de mi corazón. Leamos por favor 1 de Juan 5. Porque este amor se extiende a los demás. Este amor no es para consumirlo para nosotros mismos. No es únicamente para yo saciar mis necesidades y mis angustias, para yo satisfacer mi afán de querer encontrar paz, ni mi afán para querer encontrar salvación yo sola, sino que es un amor para expresar, para compartir. Entonces leamos 1 de Juan 5 del 3 al 5. Disculpen. 1 de Juan 4. Ese va después, ese pueden guardarlo cerquita. 1 de Juan 4, 7 al 13. 1 de Juan 4, versículos 7 al 13. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hagamos un paralelo con la historia de Nicodemo. Dios le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo. O sea, que él no se podía basar en que él era israelita, que él hacía parte del grupo élite de los israelitas, que él hacía la ley a la perfección, que él demandaba a los otros de hacer la ley a la perfección. Le decía, tienes que nacer de nuevo. Y en este versículo dice que aquel que es nacido de nuevo tiene ese amor de Dios. Y dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Volvemos al versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No para que viva para Natalia, no para que viva para el ser humano, para vivir por Él, por Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Realmente que es increíble. Si volvemos a analizar con lo que esta porción nos está diciendo, Juan 3:16,
dice que Dios ha amado de tal manera que ha dado la cosa más preciada de Él. Y no es que haya sido fácil. Recordemos que Jesús, antes de tener toda su odisea de la crucifixión y eso, estuvo en el Monte de los Olivos y estuvo orando. ¿Y qué pasó? Él dijo, Señor, si yo voy a cumplir eso que tú me dijiste, y como yo sé que para nada le estaba sudando sangre. Era algo que costaba, no era algo fácil. No porque él tuviera el poder de hacerlo, sino porque estaba en una condición humana. Él entiende nuestra debilidad. Entonces, si ponemos a luz con este versículo, nosotros tenemos que amar de la misma manera. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para los demás. Y eso no es fácil. Uno como que a veces es rápido, uno dice, no, sí, yo tengo que amar, sí. Pero realmente cuando lo implica, es ahí donde uno dice, uy, como que lo dije muy rápido. Como que me envolví muy rápidamente. Porque cuando uno se pelea con alguien, ¿qué tiene que hacer uno? Tener este amor. Cuando uno no le parece que la otra persona está haciendo la indicada, uno tiene que tener ese amor. Y la razón de este amor es la salvación misma. Es acercar a la persona ante Jesús. Entonces, cuando yo peleo con alguien, yo quiero arrancarle el pelo, yo quiero torcerle la cara, lo que sea, por el enojo tan grande que tengo. Pero tengo que recordar que si yo quiero realmente permanecer en Cristo, yo tengo que demostrar ese amor. Y eso es imposible. Eso es imposible. Nosotros a veces los cristianos queremos decir como que tenemos la fuerza para hacer las cosas. Amados, no tenemos la fuerza para hacer eso. No es fácil perdonar. No es fácil tener que bajar la cabeza y decir, voy a aguantar. No es fácil ver que un hijo se está yendo a los malos caminos y decir, tengo que amarlo y abrazarlo con el mismo amor. No es fácil. Pero ¿qué dice el versículo 13? Que a nosotros permanecer en Él y Él en nosotros, Él nos da de su espíritu. Esa es la clave, su espíritu. Eso es lo que nos puede ayudar a avanzar. Que obviamente el proceso para perdonar sí va a ser difícil, sí va a costar. Pero únicamente permaneciendo y rindiéndonos a Él, dejando que su palabra purifique nuestro ser, dejando que su Espíritu Santo transforme nuestra vida. Es así como vamos a poder lograrlo. Y olvídense de que eso va a agradar al hombre. Porque eso es locura para el hombre. Cuando alguien está peleando con uno, y eso me pasa a veces con mi hermanita, por hecho. Cuando yo estoy peleando con ella o ella conmigo, y una de las dos decide no decir nada más, como que uno se ofende más. Y uno quiere buscarle más el pleito, y uno es como, pero no, se quedó callada, no, ¿qué hubo? No, pero es que, porque a uno le parece como ilógico de que la persona quiera parar algo y hacer un bien. Y antes uno se pone a dudar, o como, no, es que ya de verdad no quiero pelear más. ¿Cómo que no quieres pelear más? Y hace 2 segundos me estás diciendo, no, tú tienes algo. Uno siempre es con esa desconfianza. Entonces, cuando nosotros estemos delante de una situación así, olvídense que las demás personas van a decir, wow. Abraham puede ser. Pero en el momento no va a haber ese aplauso, bien lo estás haciendo. Y es ahí donde aún más tenemos que hacer el énfasis de que tenemos que permanecer en su palabra, que tenemos que permanecer en sus promesas. Vamos al versículo que les había dicho antes, Juan 5, primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 3, versículo 3 al 5. Vamos a leer desde el 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo,
que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, este amor no se extiende únicamente hacia la gente cercana a nosotros. Este amor es también hacia Dios. Y muchas veces hemos hecho el énfasis de que tenemos que mostrar el amor a los hermanos, que tenemos que mostrar que Jesús vive en nosotros hacia los que nos rodean. Pero ese amor también va hacia el Padre. Y otra vez volvemos con la misma historia. Guardar sus mandamientos y querer guardarlos sin depositar nuestra fe en Él, sin depositar nuestra confianza en Él, es una carga terrible. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sinceramente, si queremos hacerlo un día, no somos capaces. Y tratar de seguir esos mandamientos por nuestras fuerzas es imposible. Es imposible poder de nosotros sacar eso. Es únicamente al nosotros recibir el amor inmerecido de Dios que nosotros podemos, por amor, por respuesta a lo que Él ha hecho, seguir sus mandamientos. Ahora, ese amor está basado en que yo permanezco, en que yo me acerco, no en que yo me quedo, ok, recibí la salvación, gracias Señor, gracias, y me quedo en esa posición, sino que yo voy voluntariamente a acercarme a la luz. Yo voy a acercarme a aquel que puede decir qué hay de bien y qué hay de mal en mi ser. No a lo que las demás personas quieran que yo refleje. Y ese es uno de los mayores problemas, tanto aquí en la iglesia como afuera. Nos sentimos con la identidad que los de afuera nos dan, con la identidad que los de la iglesia nos dan. Pero en sí la identidad es la identidad de Cristo que está en nosotros, porque ha dado a su Hijo y Él habita en nuestro ser. Es glorioso pensar de que cuando Dios mira a los que creen en Él, Él ve a Cristo, no ve a Pepito, no ve a Juanita, sino que ve a Cristo. Ahora, no se queden emocionados, no nos quedemos emocionados en, aquí Natalia es una errónea completamente, pero ve a Cristo, entonces me voy a quedar así porque ya ve a Cristo. No, es un proceso continuo. Amados, tenemos que buscar permanecer. Si yo me paro aquí en un pie y le pido a 2 personas que me empiecen a empujar, yo tengo que permanecer. Yo tengo que luchar por permanecer estable. Tengo que luchar para permanecer en un lugar. Hay muchas cosas, pueden ser bendiciones, pueden ser tragedias, pueden ser situaciones inimaginables, pero siempre hay que permanecer en el Señor. Siempre hay que permanecer en el Señor. Creo que el mensaje en sí el día de hoy, vamos a concluir, es que la fe que nosotros tenemos en el Señor, por el sacrificio que Él ha hecho, y a nosotros depositar nuestra vida en Él, no se puede quedar nada más así. No se puede quedar así nada más. Cuando uno recibe, tal vez los jóvenes se identifiquen más con el ejemplo, pero cuando uno recibe algo así como que wow, uno se lo quiere mostrar a todo el mundo. Mi teléfono, o simplemente, mira, vamos a tomarnos una foto. Uy, teléfono nuevo, sí, yo sé. Cuando uno tiene un carro nuevo, yo no he tenido mi primer carro nuevo,
pero uno se chicanea, uno es como, chicanearse o ponerse como orgulloso, como levantar mentón y decir, yo tengo carro ahora. Pero, amados, hemos recibido el amor de Dios. Un precio, un regalo inmerecido, un don que viene de Él, que nosotros no podíamos alcanzar. Gálatas dice que nosotros no podemos alcanzar lo que es gratuito, que es para nosotros. Y nosotros teniendo semejante belleza de regalo, semejante hermosura de regalo, preferimos guardarlo para nosotros. Y a veces siquiera simplemente utilizarlo en caso de emergencia. Ay, no, es que no tengo plata para este fin de semana, que necesito pagar la renta y necesito pagar la alimentación. Entonces voy a sacar el 911, Jesucristo. Sí, está bien. Jesús está presente en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Pero ¿qué hay del resto de nuestra vida? ¿Qué hay de cuando todo está bien? ¿O qué hay de cuando todo está mal? Porque a veces queremos solucionar las cosas por nuestra propia fuerza. Queremos decir, no, yo soy cristiano, yo puedo, esto no me va a afectar, y uno se quiere hacer el fuerte. Le pasan a uno cosas y uno, no, yo soy fuerte, y llega la otra y, ¡ay, no soy fuerte! Porque realmente a veces eso es lo que nos hace realizar que no estamos parados encima de la roca. Así que en esta tarde podamos meditar en qué no le estamos dejando el control al Señor. Porque sí le podemos creer y podemos depositar nuestra confianza en que Él es nuestro Salvador. Pero estamos creyendo, estamos depositando nuestra confianza de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestros amigos, de mis dificultades, de que yo no soy capaz de perdonar a tal persona. Yo no soy capaz de poder hablar en público y poner tu palabra y exponerla. Porque una cosa es poder testificar delante de cristianos, pero otra muy diferente es cuando tenemos que dar testimonio afuera. Y no somos perfectos, pero no lo seremos tampoco en nuestra fuerza. Es únicamente a través de Él y permaneciendo en Él. Así que yo les invito a que cerremos nuestros ojos en esta tarde. Vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestro corazón. No es del que esté a nuestro lado, no es de lo que nosotros podamos hacer, sino de realmente quién Él es y lo que Él ha dado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos recuerdas que la salvación viene de ti únicamente. Porque tú eres, Señor, el que ha dado a tu Hijo unigénito por nosotros. Y nos has demostrado amor, nos has demostrado paciencia. Y en esta tarde, Señor, que no sean los paradigmas, las limitaciones religiosas que nosotros pongamos, sino que pueda ser tu amor el que resplandezca en esta tarde. Señor, queremos experimentar tu amor, queremos poder presenciar tu amor. Y danos la fuerza, Rey amado, para poder permanecer en ti. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe en ti. Hoy nos rendimos ante tu presencia, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nuestros corazones, ya sea las ganas de querer ser aplaudido, el odio, el rencor, el egoísmo. Tú
sabes, Señor, con lo que batallamos. Hermanos, depositemos eso con lo cual luchamos. Señor, ayúdanos en medio de la dificultad. Tú eres la vida, tú eres la luz, tú eres el camino. Y hoy volvemos a ti, Señor, si nos hemos apartado. Acércanos a tu presencia. Acércanos a tu presencia con la sangre preciosa de Cristo. Te agradecemos, Señor, porque no somos merecedores. Te agradecemos, Señor, porque no es de nosotros, sino que viene de ti esa salvación. Y te pedimos que tu Espíritu Santo redarguya nuestro ser para que permanezcamos en ti. Para que no sea algo de solo domingo, algo de hacer únicamente cuando estemos entre hermanos en iglesia, sino que tu palabra, Señor, haga el efecto en nuestro ser. Tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Y tu palabra es la que nos da vida, la que nos limpia. Hoy te entregamos, Señor, eso que no podemos dejar en ti. Nuestras ganas de querer ser perfectos, de querer ser santos, Señor, por apariencia, de querer ser agradable ante los ojos de los demás. Que tu amor pueda sobrepasar nuestros límites. Que tu amor pueda sobrepasar nuestras limitaciones, Señor. Que podamos experimentarlo, que podamos verlo, que podamos presenciarlo, Señor. Revela tu gloria y tu majestad, Señor, a nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por hablar a nuestros corazones. Y te pedimos que seas tú el que continúe hablando, Señor, en el resto de esta semana a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.